Los principales temas de coyuntura política los tratamos cada domingo en Personajes. Personajes. Continuamos en Personajes, amigos televidentes. Gracias por seguir con nosotros a nivel nacional e internacional. Doctor, está planteada la pregunta. Desde su perspectiva, ¿estuvo acertada la presencia del presidente en ese día, sin saber lo que podría pasar a futuro y en las próximas horas, y que terminó con su retenimiento en el hospital de la policía? En el orden teórico se señala que hay diferentes maneras de afrontar los estados de crisis. Hay inclusive escalas para el afrontamiento. Pero claro, hay que saber las circunstancias y hay que también saber el propio temperamento del señor presidente de la República. De suerte que esos hechos van a tener que dilucidarse en este complejísimo problema que ha iniciado en la tarea investigativa hace poquísimos días y que va a nacer al menos los 90 días que establece la ley del todo insuficientes para clarificarlos. ¿Va a ser una oportunidad de oro para la justicia esta vez? Yo creo que la vida y la historia le entrega a la administración de justicia, entendida la administración de justicia como el todo, fiscalía, en donde está radicada la investigación, juzgamiento, jueces y tribunales, e inclusive Defensoría Pública, le entrega una oportunidad para demostrar su absoluta seriedad, su absoluta independencia en la tramitación y juzgamiento de estos hechos, porque vuelvo a repetir, resultan inéditos en las connotaciones del 30 de septiembre. Claro que hubo un acontecimiento que ha señalado el licenciado Pérez en un cuartel en el Valle de los Chillos, pero yo recuerdo que hubo también otro acontecimiento, una especie de guerrita entre policías y militares, cuando el regimiento Quito era en la Montúfar. Yo era muy joven, desde luego, pero han habido una serie de hechos, hechos que han ido acumulando, y eso es lo que me preocupa a mí, una suerte de distanciamiento entre ecuatorianos. Y eso sí es serio. Orlando, estamos viviendo la cultura de cada gobierno que entra democráticamente a votarle, a caerle. Exactamente. ¿Cómo romper esa cultura que está generándose a nivel nacional, internacional y aquí mismo en nuestra sociedad? ¿No? Presidente que entra, presidente que votamos. A ver, la oposición plantea todo el tiempo y de una manera a veces irónica, que el presidente rectifique, que el presidente cambie, que su intolerancia. Pero yo les preguntaría, ¿por qué no cambia la señora Lourdes Tibán? ¿Por qué no cambia el señor Leonardo Viteri? ¿Por qué no cambian los de la oposición que todos los días le caen a palos al presidente de la República? Por lo tanto, aquí la oposición lo que hace constantemente es medrar el prestigio, la legitimidad y la autoridad de las... Es decir, que en cada gobierno ha habido oposición, por eso han votado. Ya, pero ¿cuál es el propósito de la oposición? La diferencia de nuestra oposición antes de esto y llegar al gobierno ha sido legitimar a través de las urnas un proceso de transformación política, jurídica, social y económica. En 7 elecciones seguidas nosotros hemos legitimado sin un solo muerto, mediante la paz y en las urnas de eso. Pero aquí siempre, constantemente se quiere boicotear el trabajo. Para eso utilizan a sectores de los militares, utilizan a sectores de la policía. Lo otro, la Policía Nacional tiene que pensar seriamente en que es de carácter civil. Así lo dice la Constitución, doctor Medina, así lo dice. La Constitución es de carácter civil. ¿Que tiene cuerpo especializado? Sí. Pero lo otro, la policía se somete a algún mando, tiene que someterse a un mando para eso. Y además hay unos principios fundamentales. Los policías el día 30 pegaban, golpeaban, asesinaron, hirieron a personas civiles que no tenían una sola arma. Ellos tienen que defender a la población. Y yo sí quiero reconocer, para no ser desequilibrado en esto, que la policía de Guayas, en cambio, hizo otro trabajo. Y defendió a los ciudadanos de los saqueos y detuvo a los criminales que hicieron este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que en la policía hay que pensar seriamente cuál es el rol con respecto a la sociedad y lo otro, cuál es su rol como institución armada. Las armas no son para servicio personal. ¿Quién va a pagar de los gases que se gastaron ese día? ¿El Estado? ¿De los tiros que se gastaron ese día? ¿Quién va a pagar? ¿El Estado? Doctor Medina, rápidamente, antes de irme con la otra reportaje. ¿Faltó diálogo o asamblea ejecutiva en estos temas? Yo creo que sobre todo en tareas legislativas el diálogo es fundamental. ¿Ha faltado? No para dejarse imponer los criterios, sino para entender la situación de cada sector
de este complejo país. ¿Hubo imposición en este caso? Yo creo que hubo falta de acuciosidad. Yo estoy empleando una expresión, si se quiere, piadosa, porque debió naturalmente en el tratamiento de este tema decir, señores, aquí en esta ley de servicio público no se va a afectar, no se va a tratar, no tiene nada que ver con la ley de las Fuerzas Armadas y con la ley de la policía. Eso será materia de otra ley. Eso me parece que faltó. Pero en general, yo creo que el diálogo sí es buen consejero, sobre todo cuando se trata de introducir cambios. Hay que cambiar, pero hay que cambiar en sentido positivo, porque no todo cambio naturalmente es bueno. Miren ustedes, la Constitución actual establece roles definidos para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Esta Constitución manda que el orden público es de responsabilidad exclusiva y excluyente de la policía. La policía ya dejó de ser cuerpo auxiliar de las Fuerzas Armadas. De suerte que no podemos hablar de crear una cuarta fuerza en la fuerza pública. La Constitución naturalmente establece muchas veces, sin pensar que en la práctica los hechos contradicen las teorías. Y lo que ocurrió el 30, a mi juicio, fue una reedición. Las Fuerzas Armadas fueran árbitros para decidir una crisis de impredecibles consecuencias. Vamos a seguir en el análisis, pero sigamos refrescando los hechos. Quisiéramos revisar un material donde se hace un resumen de la acción militar, de los enfrentamientos ya en la noche durante el rescate del presidente, por favor. Conforme pasaban las horas, la situación se volvía más intensa. Para la tarde ya se habían registrado enfrentamientos entre militantes de país y los uniformados, que no daban tregua a su reclamo. Ya se registraban heridos. El presidente, desde la ventana del hospital, era testigo de los hechos. Más tarde, los policías parecían ceder. Cantaron el himno de su institución. Hicieron calle de honor, pero el presidente no salió. Y luego, Rafael Correa, en manos de los militares, fue rescatado, sin imaginar que su salida iba a generar una verdadera guerra civil. Al interior del hospital el caos fue notorio. Personas escondidas para salvarse de las balas. Ese día se contabilizaron 8 muertos y más de 200 heridos. Le dispararon al quemarropa. Así le dispararon y le dieron en el corazón. Verónica García, RTV, el canal de las noticias. Por tanto, los hechos están dados, observamos, vemos. Ahora la justicia está llevando su papel adelante. ¿Quiénes nomás deben pagar ahí? ¿A quiénes van a coger? Se habla de una, se dice entre comillas, cacería de brujas. ¿Quiénes van a caer? ¿Quiénes van a estar en la parte jurídica? La parte jurídica tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No puede haber perdón ni olvido, pero también yo pediría a la Policía Nacional, a esos sectores que hicieron lo que hicieron, que le pidan disculpas al país, que le pidan perdón al país, porque no solamente fue el presidente de la República. Que admitan sus culpas. Hay heridos, hay muertos, Son 8 muertos, hay saqueos, hay una serie de cosas. No solamente el presidente de la República, es quizás lo más importante, sí, pero lo demás. Lo otro, el proceso judicial tiene que llegar con una veeduría ciudadana para que no aparezcan los abogados de siempre que con artimañas comienzan a querer meter cosas en los juicios para sacar a sus clientes. Y habría que saber quiénes son esos abogados también que están tratando de ocultar ciertas cosas. Lo otro que decía el doctor, que no hubo acuciosidad de parte. La revista Vistazo, que está aquí, señala que María Augusta Calle fue la interlocutora entre la Asamblea, la Comisión y las Fuerzas Armadas, es la compañera que más trabajó en el tema y quien mantuvo reuniones con los delegados de las fuerzas. Clarísimo. Es decir, si hubo diálogo. Sí hubo diálogo. Dos, lo que dice la revista Vistazo, no lo dice el gobierno, no lo dice más nadie. En sus cifras, según la asambleísta Vélez, que no es del gobierno, que es de la oposición, dice, a grosso modo, los estímulos representan entre $24,000 y $26,000 por persona, dependiendo del grado de cada uniformado.
Eso es lo que estaba en discusión. Y no se le ha informado suficientemente bien a la gente. Creen que aquí quitarle a un policía algo era quitarle nada. La segunda pregunta entonces, ¿cómo es posible que un policía arriesgue su carrera, su vida, por algo que no era tan significativo? Por lo tanto, vuelvo a la tesis inicial. Aquí no estaba en juego unos $800, una condecoración, una medallita, que estaba en juego otra cosa de la cual fueron manipulados algunos policías. Ahora, el golpe de Estado arrancó el 30 y todavía sigue en curso. Orlando, pero la justicia, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Con policías, militares, sociedad civil, quienes actuaron en ese momento? ¿Cuántos van a ir detenidos? ¿Cómo actúa la justicia? A ver, aquí hay unas responsabilidades y nadie va a negar que hay unas responsabilidades que se tienen que sancionar. Hay unos responsables de muchas cosas que pasaron. Aquí se dice, por ejemplo, que se violó el acuerdo de Ginebra en la noche. Uno pregunta, ¿y no violaron los policías todo el día a 2 hospitales que estaban alrededor de eso también? También. 2. Aquí hay responsabilidades concretas de los mandos que no supieron vigilar. Y según los códigos y reglamentos internos de la policía, hay unas sanciones increíbles, que no lo dice la fiscalía, lo dicen los códigos internos de la policía. Si eso hubiese sido contra generales de la policía, este rato estaríamos viendo otro escenario. Porque los generales, los coroneles no hubiesen aceptado nada de ese tipo, ni siquiera nos hubiésemos enterado. Por lo tanto, la justicia tiene que primar, pero yo sí pediría a la ciudadanía que haya una veeduría para que vigile todo este proceso. En ese sentido, doctor Medina, ya se habla de que hay desigualdad, desequilibrio procesal, que se está buscando solamente ciertas cabezas de turco que deben tener todos un tratamiento procesal igual en otros sectores se dice que se está judicializando o criminalizando la protesta social. Bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dispone? ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cómo se ve desde la perspectiva constitucional el proceso que se viene en contra de todos los autores, cómplices, encubridores de este suceso? Primero, déjeme muy ligeramente señalar que